Prepárate para un viaje transformador, donde la historia de Jesucristo será revelada como nunca antes la habías visto. En un mundo lleno de dudas y desafíos, muchos de nosotros nos sentimos perdidos, buscando significado y esperanza. ¿Alguna vez te has preguntado si hay un propósito mayor detrás de tus luchas? Aquí, en esta narrativa en profundidad, exploraremos al Hijo de Dios no solo como una figura histórica, sino como un compañero íntimo en tus dificultades, alguien que conoce el dolor que llevas y ofrece una solución que te cambia la vida. Al conectarte con su camino, descubrirás que, como Él, es posible renacer, encontrar la luz en la oscuridad y abrazar un amor que vence toda adversidad. Únase a nosotros y permita que la historia de Jesús resuene en su corazón, ofreciéndole la paz y la esperanza que tanto anhela. Si estás listo para profundizar en este viaje de fe y descubrimiento, no pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal. Presione el botón de suscripción y active las notificaciones para recibir notificaciones cada vez que compartamos contenido nuevo e inspirador. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad que busca comprender y vivir el mensaje transformador de Jesucristo. Tu viaje de fe comienza aquí. En una pequeña ciudad llamada Nazaret, en Galilea, había una joven llamada María. Era una mujer común, pero tenía un corazón puro y una fe inquebrantable. María estaba comprometida con un hombre llamado José, un carpintero trabajador, y soñaba con una vida simple y tranquila a su lado. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente, pero esa noche, algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de la historia. Mientras María estaba sola en su casa, sumergida en pensamientos sobre sus sueños y planes para el futuro, una luz radiante comenzó a iluminar el ambiente. De repente, vio una figura majestuosa aparecer ante ella. Era el ángel Gabriel, un mensajero del cielo, que había sido enviado directamente por Dios. El corazón de María se disparó, y un frío en el estómago la envolvió. ¿Quién podría esperar que un ser tan glorioso viniera a visitarla? No temas, María, dijo Gabriel con una voz suave y tranquilizadora. Traigo un mensaje especial para ti. Has sido elegida entre todas las mujeres para ser la madre del Hijo de Dios. María, aún aturdida, escuchó con atención mientras el ángel continuaba revelando el plan divino. Concebirás un hijo, y deberás darle el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, su reino nunca tendrá fin. María miró al ángel, tratando de entender las profundas palabras que estaba escuchando. Una mezcla de alegría y aprensión la invadió. ¿Cómo podría una joven como ella, que aún no había conocido a un hombre, concebir un hijo? Hizo la pregunta que la atormentaba: ¿cómo será esto, si soy virgen? Gabriel sonrió con paciencia, entendiendo las dudas de María. Explicó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. La respuesta del ángel trajo a María un alivio inesperado. Comprendió que no era solo una mujer común, sino parte de un plan magnífico y divino que trascendería el tiempo y el espacio. La profundidad de lo que se le estaba revelando la dejó maravillada. El ángel entonces mencionó una señal: mira, hasta tu parienta Isabel, que es anciana y considerada estéril, está embarazada de un hijo. Para Dios, nada es imposible. En ese momento, María se vio ante una elección monumental. Podía aferrarse al miedo, a las incertidumbres y a las dificultades que vendrían con esta responsabilidad, o podría confiar plenamente en Dios y en su plan. Tras un breve momento de reflexión, la joven tomó una decisión valiente. Con una voz firme y llena de fe, dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Gabriel, satisfecho con la respuesta de María, sonrió, y con un gesto de bendición, comenzó a alejarse. Pero antes de partir, la animó: «Ve en paz, María. El Señor está contigo». Y así, con el corazón rebosante de esperanza y valentía, el ángel desapareció, dejando a María en una profunda reflexión. En ese instante,
la vida de María cambió para siempre. Llevaría en su vientre no solo a un hijo, sino la promesa de redención para toda la humanidad. Con cada latido de su corazón, María sabía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que estaría lleno de desafíos y alegrías, de tristeza y triunfo. Y, mientras miraba por la ventana, contemplando las estrellas que brillaban sobre Nazaret, sintió la certeza de que Dios estaba con ella, guiándola en cada paso de ese camino extraordinario. En esa noche mágica, en un pequeño pueblo llamado Belén, el cielo estaba más radiante que nunca. Una estrella brillante y extraordinaria iluminó el cielo, como si estuviera cumpliendo una misión especial. Los habitantes de la ciudad estaban ocupados con el movimiento provocado por el censo ordenado por el emperador romano, pero pocos sabían que algo increíble estaba por suceder, algo que cambiaría el mundo para siempre. María y José habían viajado desde Nazaret a Belén, un viaje largo y agotador. La expectativa de María, a punto de dar a luz, hacía cada paso más difícil, pero el amor y la determinación de José la mantuvieron firme. Llegaron a Belén al anochecer y la ciudad estaba llena de gente que buscaba refugio. Pero, contrariamente a lo que esperaban, todas las posadas estaban llenas. Los dueños de los establecimientos, aunque comprensivos, no pudieron hacer otra cosa que informarles que no había lugar para ellos. Desesperado y sin alternativas, José comenzó a buscar un lugar donde María pudiera descansar. Con su vientre ya bastante redondeado, María sintió la intensidad de las contracciones y supo que el momento se acercaba. Finalmente, en un establo, un humilde refugio de animales, encontraron un espacio donde refugiarse. Allí, entre el olor a paja y el suave sonido de los animales, empezó a brillar la luz de la esperanza. Y así, bajo el cielo estrellado y en un lugar sencillo, María dio a luz al tan esperado Hijo de Dios. Envolvió al bebé en paños limpios y lo acostó en un pesebre, una cuna improvisada, que servía de alimento a los animales. El silencio de la noche solo fue roto por los suaves llantos del recién nacido. El grito resonó por todo el establo, llevando una alegría indescriptible a María y José. Ellos miraron a ese pequeño ser con amor y admiración, entendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. El Rey de Reyes había llegado al mundo de manera humilde, no en palacios, sino en un lugar de sencillez. Mientras tanto, cerca, en campos abiertos y verdes, los pastores cuidaban sus rebaños. Estaban hablando, riendo y disfrutando de la tranquilidad de la noche, cuando de repente, una luz brillante apareció en el cielo, eclipsando a las estrellas. El miedo se apoderó de ellos, pero antes de que pudieran reaccionar, un ángel del Señor se acercó. El ángel trajo un mensaje que cambiaría sus vidas, no temáis. He aquí, os traigo una buena noticia de gran alegría, que será para todo el pueblo, dijo el ángel con voz reconfortante. Hoy nació en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La gloria del Señor brilló a su alrededor, y los pastores quedaron asombrados de lo que oían. Tan pronto como el ángel terminó de hablar, aparecieron una multitud de ángeles alabando a Dios. Los pastores, todavía atónitos por la revelación, inmediatamente decidieron que necesitaban ver qué estaba pasando. Con el corazón lleno de alegría y expectación, dejaron sus rebaños y corrieron hacia Belén. Cuando llegaron al establo, el escenario que encontraron fue divino. María y José estaban juntos, y el niño Jesús estaba en el pesebre, envuelto en pañales, tal como el ángel lo había descrito. Después del nacimiento de Jesús en Belén, una estrella magnífica comenzó a brillar intensamente en el cielo, una luz que no pasaba desapercibida, incluso a grandes distancias. Esta estrella no era común, era un signo divino, destinado a guiar a los sabios, conocidos como magos, que venían de Oriente. Estos hombres eran eruditos, astrónomos y tenían un profundo conocimiento de los cielos y de las señales que en ellos aparecían. Cuando vieron la estrella, comprendieron inmediatamente que había ocurrido un acontecimiento extraordinario, el nacimiento del Rey de los judíos. Impulsados por la curiosidad y la certeza de que se encontraban ante algo grande, los magos prepararon sus posesiones y emprendieron un largo viaje. Llevando regalos invaluables, oro, incienso y mirra, se unieron y siguieron la estrella brillante, decididos a guiarlos hasta el niño Jesús.
El viaje no fue fácil, cruzaron desiertos abrasadores y montañas escarpadas, enfrentando las dificultades y desafíos que se presentaron en el camino, pero la esperanza en sus corazones los mantuvo firmes. Después de días de viaje, finalmente llegaron a la ciudad de Jerusalén, donde se dirigieron directamente al palacio del rey Herodes. La presencia de los magos en Jerusalén no pasó desapercibida, su sabiduría y un aura de misterio los rodeaban. Al entrar en palacio, preguntaron al rey con gran respeto, ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en Oriente y vinimos a adorarlo. La pregunta alarmó a Herodes. No estaba preparado para la idea de un nuevo rey que pudiera amenazar su trono. Herodes, astutamente, trató de disimular su miedo y llamó a los magos para una conversación privada. Consultó a los sacerdotes y escribas sobre dónde nacería el Mesías, y rápidamente respondieron que era en Belén, según las profecías. Disimulando sus intenciones, Herodes dijo a los magos, vayan a Belén y busquen con diligencia al niño. Cuando lo encontréis, avisadme para que yo también pueda ir y adorarlo. Los magos, confiados en su misión, partieron hacia Belén, siguiendo la luz de la estrella que los guiaba. Mientras viajaban, la estrella los guió de manera milagrosa, llevándolos directamente al establo donde estaba el niño Jesús. Luego de la visita de los Reyes Magos, que llevaron regalos y adoración al niño Jesús, la alegría de la familia era palpable. Sin embargo, esta felicidad se vio rápidamente eclipsada por una sombra de peligro que se cernía sobre ellos. El rey Herodes, al enterarse de que había nacido un nuevo rey y que era adorado por sabios de tierras lejanas, se sintió amenazado. La idea de un rival, aunque fuera un bebé, generó una furia que no pudo contener. Herodes no era un hombre que aceptara ser desafiado, su sed de poder era inmensa y estaba decidido a eliminar cualquier amenaza a su trono. Mientras tanto, una noche tranquila, cuando el cielo estaba lleno de estrellas, José tuvo un sueño. En el sueño se le apareció un ángel del Señor, con un mensaje urgente y serio, levántate. Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes busca al muchacho para matarlo. El corazón de José se aceleró. Sabía que necesitaba actuar rápidamente. No había tiempo que perder. Cuando despertó, José no dudó. Se levantó inmediatamente, todavía alerta, y fue hacia María. Con una mirada seria, compartió lo que había soñado. María, aunque ya era consciente de las dificultades y peligros que rodeaban la vida de su hijo, no dudó en confiar en la sabiduría de José y en las instrucciones que había recibido del cielo. Con ternura y determinación se prepararon para el viaje, conscientes de que el futuro del niño estaba en sus manos. Así, en el silencio de la noche, cuando las estrellas brillaban como testigos de la desesperación y la valentía, José, María y el pequeño Jesús salieron de Belén. No se llevaron mucho, solo lo esencial. María sostuvo a Jesús en sus brazos, envuelto en paños, mientras José alejaba a la familia del peligro que los amenazaba. El camino a Egipto fue largo y lleno de desafíos, pero estaban decididos a garantizar la seguridad del niño que era el Salvador del mundo. El viaje estuvo lleno de incertidumbre. Mientras caminaban, María y José enfrentaron no solo el miedo de lo que les esperaba, sino también las dificultades del viaje, el intenso calor del día, el polvo de los caminos y su creciente cansancio. Sin embargo, la presencia del ángel en sus corazones les dio esperanza y valor. Sabían que estaban bajo la protección divina, guiados por Dios en cada paso. Finalmente, después de días de caminata, llegaron a Egipto, un país extranjero pero ahora un refugio seguro para la Sagrada Familia. Con el corazón aliviado, José encontró un lugar donde establecerse y comenzó a trabajar para mantener a su familia. Egipto, aunque lejos de su patria, les ofreció la protección que tanto necesitaban. Mientras tanto, en Jerusalén, Herodes estaba en estado de ira. Al percatarse de que los magos no habían regresado para informar de su ubicación, decidió actuar. Con el corazón lleno de odio y desesperación, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores. El llanto y el dolor inundaron la ciudad y las madres lloraron la pérdida de sus hijos. Pero en ese momento de terror, la familia de Jesús estaba a salvo, lejos de la ira de Herodes.
Al cabo de un rato, el ángel se apareció nuevamente a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que buscaban la vida del niño han muerto. Con esta nueva instrucción, la familia finalmente pudo regresar a su hogar. Salieron de Egipto aliviados pero también agradecidos por la protección que habían recibido durante los tiempos difíciles. Al llegar a la tierra de Israel, José tuvo miedo de regresar a Judea, sabiendo que Herodes había dejado un legado de violencia. Pero, nuevamente, una advertencia divina le llegó en sueños, guiándolo a ir a la ciudad de Nazaret, donde podrían reiniciar sus vidas. Después de huir a Egipto y de la protección divina que recibieron, la Sagrada Familia, José, María y el niño Jesús finalmente pudieron regresar a su tierra natal. Después de recibir el mensaje del ángel de que Herodes había muerto, José decidió traer a su familia de regreso a Israel. Pero al descubrir que Arquelao, el hijo de Herodes, ahora gobernaba Judea, José tuvo miedo de regresar a Belén, donde todavía podrían estar en peligro. Entonces, guiado por otra revelación divina, decidió llevar a su familia a una ciudad sencilla, alejada de los ojos de los poderosos, Nazaret, en Galilea. Nazaret era un lugar pacífico, lejos del bullicio de las grandes ciudades y lejos de las intrigas de reyes y gobernantes. Allí Jesús creció en un hogar sencillo, pero lleno de amor y fe. José, siendo carpintero, trabajó duro para sustentar a su familia, y desde pequeño Jesús comenzó a vigilarlo atentamente. Con cada golpe de martillo, con cada pieza de madera tallada, Jesús aprendió no solo sobre el oficio de su padre, sino también sobre la dedicación, la paciencia y la integridad. José le enseñó con cariño y esmero, transmitiéndole siempre valores que iban mucho más allá de la carpintería. María, a su vez, fue una madre atenta, que cuidó de Jesús con todo celo. Lo vio crecer día a día, notando su amabilidad y sensibilidad. Jesús era un niño especial, que no solo ayudaba en la casa, sino que también cuidaba de los que lo rodeaban. Los niños del vecindario lo admiraban y sus amigos se sentían atraídos por su amabilidad y disposición para ayudar. En aquel ambiente sencillo de Nazaret, Jesús se desarrolló no solo físicamente, sino también en sabiduría y gracia. Asistió a la sinagoga local, donde aprendió las escrituras y escuchó las historias de los profetas. Sus ojos se iluminaron al escuchar acerca de las grandes obras de Dios para el pueblo de Israel, y mientras escuchaba, su corazón se llenó de un profundo amor por su Padre Celestial. Después de crecer en Nazaret, aprendiendo y preparándose en silencio, finalmente llegó el momento de que Jesús comenzara su misión. Salió de su ciudad y caminó hacia el río Jordán, donde estaba por suceder un gran acontecimiento. En el Jordán, multitudes se reunieron para escuchar las palabras de un profeta muy conocido y respetado, Juan el Bautista. Predicó con autoridad firme pero con un corazón humilde, llamando a la gente al arrepentimiento y a una vida dedicada a Dios. Muchos acudieron a él, confesaron sus pecados y fueron bautizados en las aguas del Jordán como signo de nueva vida. Juan habló apasionadamente de la llegada del Mesías, uno que sería mucho más grande que él, y todos allí esperaban ansiosamente este momento, aunque muchos todavía no entendían del todo lo que significaba. Juan dijo: «Yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Estas palabras resonaron en los corazones de la gente, creando una expectación palpable entre la multitud. Fue entonces cuando, entre la gente, apareció Jesús. Caminó hacia Joao y todos a su alrededor notaron su presencia. Había una paz en su rostro, una firmeza y una humildad que lo hacían destacar. Cuando Jesús se acercó a Juan y le pidió ser bautizado, Juan se sorprendió. Sabía, en lo profundo de su corazón, que este era el Mesías del que hablaba. Con una mezcla de admiración y respeto, Juan dijo: «Yo soy el que necesito ser bautizado por vosotros, ¿y vosotros venís a mí?». Pero Jesús, con voz tranquila y mirada comprensiva, respondió: «Déjalo así por ahora, es necesario que cumplamos toda justicia». Entonces Joao accedió, sintiendo la profundidad y el propósito del momento. Con reverencia, llevó a Jesús a las aguas del Jordán. La multitud, ahora silenciosa, observaba cada movimiento. Juan,
con manos cuidadosas, sumergió a Jesús en el agua y lo sacó a la superficie. Y fue en ese momento, cuando Jesús salió del agua, que sucedió algo extraordinario. Los cielos se abrieron sobre ellos y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, revoloteando con gracia y dulzura. La presencia divina era palpable, una paz indescriptible llenó el ambiente. Y entonces, una voz resonó desde los cielos, una voz que todos podían escuchar y que se volvió inolvidable para los presentes. Fue la voz de Dios Padre que declaró con amor y autoridad: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento selló el comienzo de la misión de Jesús. Allí, delante de todos, Dios Padre confirmó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que su camino estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. La presencia de la paloma era un símbolo de paz y una confirmación del propósito que Jesús llevaba. Las personas alrededor, al escuchar la voz de Dios, quedaron impactadas, sintiendo la grandeza de ese momento y entendiendo que estaban ante algo sagrado y eterno. Este bautismo no fue solo una ceremonia de agua, simbolizaba la completa entrega de Jesús a la voluntad del Padre y la perfecta comunión entre Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. A partir de entonces, Jesús se preparó para comenzar su ministerio, llevando el mensaje del reino de Dios a todos los rincones, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos y llevando esperanza a los que vivían en tinieblas. Después de ser bautizado en el Jordán, ungido por el Espíritu Santo y confirmado por Dios como su Hijo amado, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Era un viaje que necesitaba recorrer, un tiempo de preparación y prueba, donde su fe y su propósito serían intensamente desafiados. El desierto era vasto y solitario, con su inmensidad de arena, rocas y un calor intenso durante el día, seguido por el frío penetrante de la noche. Allí Jesús se dedicó a un ayuno completo durante 40 días y 40 noches, viviendo en oración y comunión con el Padre, preparándose para la misión que estaba por venir. Durante estos 40 días, Jesús experimentó hambre, cansancio y soledad. Su cuerpo se debilitó por la falta de alimento, pero su espíritu se hizo cada vez más fuerte. Sabía que el Padre estaba con él, sosteniéndolo en cada momento, y esto le daba fuerzas para continuar. Sin embargo, al final de este periodo, cuando su cuerpo estaba extremadamente debilitado, apareció el tentador. Satanás se acercó a Jesús con palabras suaves, pero llenas de malicia. Sabía el hambre que sentía Jesús, y tratando de aprovechar su debilidad física, dijo: «Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan». Las piedras, allí sobre el suelo seco del desierto, estaban ásperas y sin vida, pero en ese momento parecían una promesa oportuna para saciar el hambre de Jesús. Pero Jesús, a pesar de todo el hambre que sentía, no se rindió. Sabía que su misión era más que un momento de comodidad personal. Y así, respondió con firmeza: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con estas palabras, Jesús mostró que el verdadero sustento proviene de la obediencia y la confianza en el Padre. Frustrado pero decidido a intentarlo una vez más, Satanás llevó a Jesús al punto más alto del templo en Jerusalén. Allí propuso un desafío diferente, algo que intentaba provocar orgullo y autosuficiencia. «Si eres hijo de Dios», dijo, «échate abajo de aquí, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y te llevarán en sus manos, para que no tropieces con tu piedra». El tentador usó las propias escrituras, distorsionándolas para que Jesús pudiera demostrar su poder de manera espectacular, buscando la gloria para sí mismo. Pero Jesús, conociendo el corazón del Padre y sabiendo que no necesitaba demostrar su valía, respondió sabiamente: «Escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios». Con esto, Jesús se negó a actuar de manera egoísta, mostrando que no vendría a impresionar a la gente, sino a servir y obedecer a Dios. Después de superar las tentaciones en el desierto y establecer su compromiso con la voluntad de Dios, Jesús estaba listo para comenzar lo que había venido a hacer al mundo. Su ministerio apenas comenzaba, pero su presencia, palabras y acciones ya dejaban huella en todos los que se cruzaban en su camino. Caminó por ciudades y pueblos, a orillas del mar de Galilea, en lugares sencillos, entre gente humilde, campesinos, pescadores, familias, los que más necesitaban esperanza y consuelo.
Uno de sus primeros actos fue llamar a su lado discípulos, hombres que dejarían su vida ordinaria para seguir un camino extraordinario. Simón Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Cuando Jesús los encontró, estaban a la orilla del mar, cuidando sus redes. Jesús los miró y, con serena autoridad, dijo: «Venid, seguidme, y os haré pescadores de hombres». En ese momento, algo profundo tocó el corazón de aquellos hombres, y ellos, sin dudarlo, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Más que dejar sus hamacas, dejaron atrás la seguridad de sus rutinas y aceptaron el llamado a una vida de fe, de servir a los demás y de caminar junto al Maestro. Con los discípulos a su lado, Jesús comenzó a enseñar, y sus enseñanzas no se parecían a nada que la gente hubiera escuchado jamás. Habló con amor, sencillez y autoridad, revelando el corazón del Padre. Enseñó sobre el reino de Dios, un reino donde gobiernan el amor, la paz y la justicia. Habló de amar a los demás, de perdonar, de ayudar a los necesitados. Sus enseñanzas no fueron teóricas, tocaron directamente el corazón de las personas, mostrándoles que Dios no estaba distante, sino presente y accesible, un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Pero Jesús no se limitó a hablar, también demostró el poder de Dios a través de milagros. En Cafarnaúm, por ejemplo, entró en una sinagoga donde un hombre poseído por un espíritu inmundo comenzó a gritar, perturbando la paz del lugar. Con voz firme y compasiva, Jesús ordenó al espíritu maligno que abandonara al hombre, y el espíritu obedeció inmediatamente. La gente estaba asombrada, comentando entre ellos: «¿Qué enseñanza es esta? ¿Con qué autoridad expulsa a los espíritus inmundos?». Fue algo extraordinario para ellos. Una prueba clara de que Dios estaba actuando a través de Jesús. Poco a poco se fueron difundiendo las noticias sobre Jesús. Gente de todas partes venía a verlo, a escuchar sus palabras y a buscar curas para sus enfermedades. Hubo quienes llegaron con problemas físicos, pero también quienes llevaron dolor en el alma. Corazones afligidos y esperanzas agotadas. Una vez, un leproso, un hombre rechazado y excluido por la sociedad, se atrevió a acercarse a Jesús. Durante su ministerio, Jesús realizó muchos milagros que mostraron la compasión y el poder de Dios sobre la creación. En cada acto, Él reveló el cuidado del Padre por los necesitados, llevando vida y esperanza a todos los que presenciaron estos momentos extraordinarios. Estos milagros no fueron solo acontecimientos aislados, eran manifestaciones del reino de Dios entre los hombres, recordando a todos que, con Jesús, nada era imposible. Un día, Jesús estaba en una región lejana, donde lo seguía una gran multitud. Hombres, mujeres y niños acudieron de diversas partes para escuchar sus palabras y buscar consuelo en su presencia. Jesús enseñó y curó a los enfermos, y todos se olvidaron del tiempo que los rodeaba, atentos a cada palabra. Pero al caer la tarde, los discípulos se dieron cuenta de que la gente tenía hambre y no había cómo alimentarlos en aquel lugar remoto. Con preocupación, sugirieron a Jesús que despidiera a la multitud para que pudieran ir a los pueblos vecinos en busca de comida. Pero Jesús, con una mirada de compasión, respondió a sus discípulos: «Dadles vosotros de comer». Estaban confundidos. ¿Cómo alimentarían a una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños? Solo tenían 5 hogazas de pan y 2 pescados, un pequeño refrigerio que les trajo un niño. Para los discípulos esto era muy poco comparado con las necesidades de tanta gente. Entonces Jesús tomó esos panes y peces en sus manos, miró al cielo y dio gracias a Dios. Luego, comenzó a repartir la comida entre los discípulos, quienes a su vez la distribuían entre la multitud. Milagrosamente los panes y los peces no se acabaron, al contrario, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y al final quedaron todavía 12 cestas llenas de trozos de pan y de pescado. Ese milagro fue una señal del poder de Jesús, quien se hizo cargo de las necesidades del pueblo, mostrando que Dios puede multiplicar hasta el recurso más pequeño, supliendo con abundancia sus necesidades. Otro momento notable de su ministerio fue cuando Jesús sanó a muchos enfermos. En cada ciudad por la que pasó, estuvo rodeado de gente enferma, afligida y desesperada. Algunos eran ciegos, otros leprosos, paralíticos o habían padecido enfermedades toda su vida.
Jesús no rechazó a nadie, con compasión, tocó a cada uno de ellos, trayendo sanación y alivio. En una ocasión, se encontró con un ciego llamado Bartimeo, que gritaba a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que lo rodeaba intentó silenciarlo, pero Jesús lo llamó y le preguntó qué quería. Bartimeo respondió: Señor, déjame ver. Entonces Jesús dijo: Ve, tu fe te ha sanado. E inmediatamente Bartimeo recuperó la vista. La alegría fue inmensa, no solo Bartimeo, sino todos los que presenciaron ese momento glorificaron a Dios por la misericordia y el poder de Jesús. Pero quizás uno de los milagros más impresionantes realizados por Jesús fue la resurrección de Lázaro, un querido amigo que vivía en Betania. Lázaro estaba muy enfermo y sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje a Jesús, esperando que viniera pronto a sanarlo. Pero Jesús, conociendo el propósito de Dios, permaneció donde estaba unos días más. Cuando finalmente llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto y la tristeza se apoderó de todos. Cuando Jesús vio el dolor de Marta y María, y la emoción de los que estaban de luto, también se conmovió. Lloró, mostrando su amor y empatía. Pero luego les pidió que lo llevaran a la tumba de Lázaro. Era una cueva, con una roca cerrando la entrada. Jesús les ordenó quitar la piedra, y Marta, preocupada, recordó que su hermano llevaba allí 4 días, y que habría mal olor. Pero Jesús respondió con firmeza: ¿No os dije que si creéis veréis la gloria de Dios? Luego, alrededor de todos los que observaban en silencio, Jesús levantó los ojos al cielo y oró al Padre, dándole gracias por escucharlo. Luego, con voz potente, gritó: Lázaro, sal. En el mismo momento, la figura de Lázaro apareció a la entrada de la cueva, todavía envuelto en vendas. Estaba vivo. Aquel hombre, que había estado muerto, ahora respiraba de nuevo, y todos a su alrededor quedaron asombrados por el milagro que presenciaron. Lázaro fue liberado de las vendas y abrazado por su familia, quienes lloraron de alegría y agradecimiento. Estos milagros de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, la curación de los enfermos y la resurrección de Lázaro, no fueron solo actos de bondad y poder, sino señales claras de que el reino de Dios estaba presente. Demostraron que Jesús no solo enseñó sobre el amor de Dios, sino que también vivió y demostró ese amor de manera práctica e impactante. Cada milagro era una prueba de que, en Jesús, Dios se había acercado a nosotros, trayendo esperanza y una promesa de vida eterna. Quienes siguieron a Jesús vieron no solo a un hombre extraordinario, sino al mismo Hijo de Dios, aquel que tenía poder sobre la naturaleza, la salud e incluso la muerte. Imagínese una colina verde y tranquila cerca del mar de Galilea, donde una multitud se reúne alrededor de Jesús, ansiosa por escuchar sus palabras. Hombres, mujeres, jóvenes y niños se sientan sobre la hierba. Con la mirada fija en Jesús, que está allí, de pie, hablando de un modo que toca directamente el corazón de cada uno. En sus palabras, Jesús revela los principios del reino de Dios, pero lo hace de una manera que nadie ha escuchado antes. No habla como los líderes religiosos de la época, sino como alguien que verdaderamente conoce el corazón de Dios. Jesús comienza bendiciendo a aquellos que el mundo a menudo desprecia. Dice: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente se mira unos a otros, tratando de entender lo que esto significa. Jesús está diciendo que aquellos que reconocen su necesidad de Dios, que no se creen autosuficientes, son los verdaderamente ricos en el reino de Dios. Y continúa: Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Es una promesa de que Dios ve cada lágrima y que el consuelo vendrá, porque el Padre está lleno de compasión. Cada palabra que dice Jesús es como un bálsamo para los corazones heridos. Continúa hablando de los mansos, de los que no buscan venganza, de los que no actúan de forma agresiva. Serán herederos de la tierra. Y también dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados, porque Dios no ignora el clamor por justicia. Jesús, entonces, habla de algo revolucionario, el amor a los demás, pero no un amor común. Él va más allá y dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Imagínese la sorpresa de quienes lo escucharon. ¿Cómo fue posible amar a alguien que nos hace daño?
Pero Jesús explica que al hacer esto, nos convertimos en verdaderos hijos de nuestro Padre Celestial, porque Dios es bondadoso incluso con aquellos que no lo aman. Hace brillar el sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Este es el tipo de amor que Jesús estaba enseñando, un amor que no guarda rencor, que perdona y que desea el bien incluso para aquellos que nos lastiman. Habla del perdón, un tema que toca profundamente los corazones. Jesús explica que el perdón es esencial para la vida en el reino de Dios. Si perdonáis a otros sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonan a los demás, el Padre no perdonará sus ofensas. Esta fue una verdad profunda. Jesús estaba enseñando que el perdón libera no solo a la persona perdonada, sino también a quien perdona. Y este perdón tenía que ser genuino, de corazón. En otra parte de su sermón, Jesús enseña que no debemos acumular riquezas en la tierra, donde todo se puede perder. Sino que debemos buscar tesoros en el cielo, donde nada se puede corromper. Nos recuerda que, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Con esta sencilla frase nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Qué estamos poniendo primero en nuestras vidas? ¿Las cosas que poseemos aquí o nuestra relación con Dios? A cada momento, el sermón de la montaña se vuelve más profundo. Él no solo guía, sino que confronta a las personas con la necesidad de una vida de sinceridad y amor verdadero. Y al hablar de justicia, Jesús va más allá de la justicia de los hombres y enseña que ésta debe practicarse no para impresionar, sino para agradar a Dios. Habla de la oración y enseña a todos la famosa oración del Padre Nuestro, una oración sencilla pero profunda. Esa noche, Jesús se reunió con sus 12 discípulos en una habitación tranquila y modesta en Jerusalén. Fue una noche especial, pues se acercaba la Semana Santa, la celebración que, durante generaciones, recordó la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero esa noche, Jesús supo que estaba a punto de revelar algo aún mayor. Se disponía a cumplir la misión más importante de su vida, dar su propia vida para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Los discípulos, tal vez sin entender del todo lo que estaba por suceder, se sentaron alrededor de la mesa, mientras Jesús los observaba con una mirada llena de amor y propósito. El ambiente se llenó de una atmósfera de reverencia, pero también de misterio y expectación. Sabía que esta sería la última comida que compartiría con ellos antes de su arresto. Cada gesto y cada palabra en esa cena tendría un peso eterno. Con gestos tranquilos y precisos, Jesús tomó el pan que estaba sobre la mesa. Levantó el pan, dio gracias al Padre y luego lo partió, dando pedazos a cada uno de sus discípulos. Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros, haz esto en memoria mía. Esa declaración llenó de sorpresa y preocupación los corazones de los discípulos. ¿Entendían exactamente lo que Jesús quería decir? Pero él los miró profundamente, como invitándolos a mirar más allá del pan que tenían en las manos, para ver el sacrificio que estaba a punto de hacer por ellos. Después de partir el pan, Jesús tomó una copa de vino. Lo levantó, volvió a dar gracias, y entregándoselo a sus discípulos, dijo: «Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». Cada palabra parecía resonar profundamente dentro del alma de cada discípulo. Se estaba estableciendo un nuevo pacto, una promesa que uniría para siempre a los que creyeran en él con el Padre. El pacto ya no estaba escrito en tablas de piedra, sino que sería sellado con la sangre del mismo Hijo de Dios. Jesús estaba diciendo que el vino simbolizaba su sangre, que pronto sería derramada en la cruz. Mientras los discípulos bebían el vino en silencio contemplativo, Jesús los miró con amor y también con silenciosa tristeza. Sabía que entre ellos estaba el que pronto lo traicionaría. Pero incluso sabiendo esto, Jesús compartió el pan y el vino con todos, incluido Judas, como una última oportunidad de gracia y misericordia. Luego, en un gesto de humildad y servicio, que quedó grabado en la memoria de todos los presentes, Jesús se levantó, se quitó el manto y, con un recipiente con agua, se arrodilló para lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Imagínense su sorpresa. Aquel a quien llamaban Maestro y Señor estaba arrodillado ante ellos, realizando un servicio de siervo. Pedro, desconcertado, intentó negarse: «Señor, ¿vas a lavarme los pies?».
Pero Jesús, con ternura, le explicó que más tarde comprendería el significado de aquel gesto. Y concluyó diciendo: si yo, Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Jesús estaba enseñando la lección más grande sobre la humildad y el amor a los demás. La última cena fue un momento íntimo, en el que Jesús abrió su corazón a sus amigos más cercanos. Les dijo que aunque su muerte estaba cerca, su tristeza sería temporal, porque Él resucitaría y traería consigo la promesa de vida eterna. Jesús sabía que, para los discípulos, esa noche y los días siguientes estarían marcados por el dolor, la confusión y el miedo. Pero Él los consoló diciendo: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree también en mí. También dijo una oración por todos ellos, y no solo por los que estaban presentes, sino por todos los que algún día creerían en Él, incluidos nosotros. Jesús pidió al Padre que los protegiera, los uniera y los llenara del amor de Dios, para que pudieran vivir en el mundo como verdaderos discípulos, llevando el mensaje de amor, paz y perdón a todos. Esa noche, Jesús no solo compartió una comida. Compartió su propia vida, les dio su paz y preparó el camino para la redención de toda la humanidad. Cada pedazo de pan, cada sorbo de vino, cada palabra pronunciada en esa cena llevaba el peso de una promesa eterna, la promesa de que Él nunca los abandonaría, ni siquiera en la hora más oscura. Al final de esa noche, mientras caminaban hacia el huerto de Getsemaní, Jesús estaba muy consciente de lo que le esperaba. Sabía que los próximos momentos serían los más difíciles de su vida. Pero aún así caminó con firmeza, seguro del amor del Padre y de la misión que estaba por cumplir. En la oscuridad de esa fatídica noche, mientras Jesús oraba en el huerto de Getsemaní, algo terrible estaba en marcha. Uno de sus 12 discípulos, alguien que había caminado a su lado, escuchado sus palabras y visto sus milagros, estaba a punto de traicionar a su maestro de una manera impensable. Ese hombre era Judas Iscariote. Judas había sido elegido por Jesús al igual que los demás. Viajó con el grupo, participó en la predicación y sanación, y fue testigo del amor y la sabiduría de Jesús. Pero poco a poco su corazón pareció endurecerse. Las tentaciones de la codicia y el poder comenzaron a llenar su mente. Quizás tenía expectativas de que Jesús lideraría una revolución contra los romanos o traería riqueza e influencia a sus seguidores. Y cuando se dio cuenta de que el camino de Jesús era, en realidad, un camino de servicio, humildad y sacrificio, algo en Judas cambió. Se desilusionó. Entonces le llegó una oferta que le pareció irresistible. Los líderes religiosos de Jerusalén, que veían a Jesús como una amenaza a su poder y autoridad, buscaban una manera de arrestarlo sin provocar un levantamiento popular. Jesús era amado por la gente y tenían miedo de actuar abiertamente. Y fue en ese momento cuando Judas se acercó a ellos. A cambio de 30 piezas de plata, una cantidad que era el precio de un esclavo en ese momento, Judas accedió a traicionar a su maestro. Él, que conocía tan bien los pasos de Jesús, sabía dónde y cuándo estaría esa noche. Y así, con el corazón endurecido y el bolsillo lleno de monedas, Judas condujo a un grupo de soldados y líderes religiosos al lugar donde sabía que encontraría a Jesús. Getsemaní era un lugar tranquilo, apartado, alejado de las multitudes, donde a Jesús le gustaba ir a orar y encontrar la paz. Judas sabía que allí estaría el lugar perfecto para capturarlo sin llamar demasiado la atención. Al acercarse a Jesús en el huerto, Judas siguió el plan que había acordado con los soldados. Dio una señal para identificarlo entre los discípulos. La señal fue un beso. Un beso, el gesto que representaba amistad y respeto, se transformó en un acto de traición. Al llegar cerca de Jesús, Judas se acercó y lo saludó con un beso en la mejilla. «Rabino», dijo, fingiendo respeto, mientras entregaba al Hijo de Dios a sus enemigos. Jesús, conociendo el corazón de cada uno, miró a Judas con una mezcla de tristeza y compasión. Sabía que este discípulo había tomado la peor decisión de su vida, una elección que traería terribles consecuencias. Aún así, Jesús lo trató con dignidad. «Amigo, ¿a qué viniste?», preguntó Jesús, como si le diera a Judas una última oportunidad de comprender la gravedad de su acto. Pero Judas permaneció en silencio. Entonces los soldados se acercaron y arrestaron a Jesús.
Los otros discípulos, asustados y confundidos, se dispersaron huyendo para salvar sus vidas. Ese momento marcó el comienzo del sufrimiento de Jesús, pero también el cumplimiento de lo que vino a hacer al mundo. Él no se resistió, en cambio, se dejó llevar, sabiendo que pronto daría su vida para salvar a la humanidad. En cuanto a Judas, pronto se dio cuenta del peso de su traición. Las monedas de plata que alguna vez parecieron valiosas ahora le recordaban constantemente el error que había cometido. Abrigado por el remordimiento y la culpa, intentó devolver el dinero a los líderes religiosos, pero ellos lo despreciaron y negaron cualquier responsabilidad por el destino de Jesús. Entonces Judas, desesperado, acabó con su propia vida, siendo recordado por su acto de traición. Esta traición, aunque dolorosa, era parte del plan de Dios. Jesús sabía desde el principio lo que sucedería, pero aún amaba a Judas y le dio todas las oportunidades para arrepentirse. Era un día oscuro y lúgubre, un día que parecía reflejar la gravedad de lo que estaba por suceder. Después de ser traicionado, arrestado y juzgado injustamente, Jesús fue sentenciado a muerte en una cruz, una de las formas de ejecución más crueles y humillantes de la época. Los romanos lo reservaban para criminales, rebeldes y aquellos a quienes consideraban la escoria de la sociedad. Pero ahora, en ella estaba el Hijo de Dios, el que vino al mundo trayendo amor, sanación y perdón. Ese día, Jesús cargó una pesada cruz por las calles estrechas y concurridas de Jerusalén. La multitud se reunió alrededor, algunos curiosos, otros tristes y muchos confundidos. ¿Cómo podría tratarse como a un criminal al Maestro, el que enseñó sobre el amor y el perdón? Bajo el peso de la cruz y de las espinas que coronaban su cabeza, Jesús caminó, tropezando y cayendo, pero levantándose de nuevo para dirigirse hacia el Gólgota, el lugar de la calavera, donde sería crucificado. Al llegar al Gólgota, los soldados tendieron a Jesús sobre el madero de la cruz. En un acto doloroso y cruel, le clavaron las manos y los pies, atravesándole la piel y los huesos. El dolor físico que sintió fue indescriptible, pero aún más pesada fue la carga espiritual que llevó. Jesús tomó sobre sí los pecados de toda la humanidad. Cada error, cada mentira, cada acción injusta que la humanidad había cometido o cometería en el futuro estaba siendo puesta sobre él. La cruz, con todo el peso del pecado del mundo, fue entonces levantada y Jesús colgado, expuesto al viento. Y a los ojos de la multitud. Incluso en medio de este inmenso dolor, el corazón de Jesús permaneció lleno de compasión. Miró a la gente que lo rodeaba, a los soldados que lo habían encerrado allí, y dijo algo que pocos podían imaginar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En su extrema agonía, Jesús intercedió por sus enemigos, ofreciendo perdón a quienes lo herían. Junto a él también estaban crucificando a dos ladrones. Uno de ellos, en un acto de burla, le dijo a Jesús: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro ladrón, con el corazón conmovido, reconoció su propia culpa y la inocencia de Jesús. Él dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Jesús, en medio de tanto dolor, le respondió con una promesa: En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En uno de los momentos más oscuros de su vida, Jesús todavía ofrecía esperanza y salvación. Pasaron las horas y el cielo, que antes estaba despejado, empezó a tornarse sombrío. Un pesado silencio se apoderó de la ciudad. La gente miró hacia arriba y se dio cuenta de que algo sobrenatural estaba sucediendo. Jesús, al ver que su sacrificio estaba cerca del final, gritó con voz potente: Eli, Eli, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito de dolor, pero también de cumplimiento de la profecía, pues Jesús sabía que el plan de Dios se estaba cumpliendo. Luego, con un último suspiro, Jesús dijo: Consumado es. Estas palabras no eran de derrota, sino de victoria. Había cumplido su misión. Todo lo que era necesario para redimir a la humanidad, Él lo había hecho. Entonces Jesús entregó su espíritu al Padre, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y mientras decía esto, inclinó la cabeza y exhaló. En el momento en que Jesús murió, la tierra tembló. El velo del templo, esa gruesa tela que separaba el lugar más sagrado, el lugar santísimo, del resto, fue rasgado de arriba a abajo.
Esto simbolizaba que, con la muerte de Jesús, el acceso a Dios ahora estaba abierto a todos, sin necesidad de intermediarios. El sacrificio de Jesús había cumplido el antiguo pacto e inaugurado uno nuevo. En ese momento, algunas personas que se encontraban presentes comenzaron a darse cuenta de la magnitud de lo sucedido. Un centurión romano, al ver todo esto, declaró: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. La cruz, que era símbolo de dolor y condenación, se convirtió en símbolo de salvación y amor eterno. A través de ella, Jesús ofreció el regalo más grande que cualquiera podría dar, la vida eterna para todos los que creen en él. 3 días después de la crucifixión, el mundo todavía estaba envuelto en tristeza y luto por la pérdida de Jesús. A sus discípulos y seguidores les pareció que todas sus esperanzas habían sido enterradas junto con él. En la mañana del tercer día, una nueva luz comenzó a amanecer, pero aún amanecía cuando un grupo de mujeres, entre ellas María Magdalena, se fueron a la tumba donde Jesús había sido sepultado. Querían ungir sus cuerpos con perfumes, gesto de amor y honor, pero también de profunda tristeza. Al llegar al jardín donde estaba la tumba, las mujeres encontraron algo inesperado: la gran piedra que cerraba la entrada había sido quitada. La tumba estaba abierta, pero no había nadie vigilando la entrada. Sorprendidos y temerosos, se acercaron, tratando de comprender qué pudo haber pasado. Lo que encontraron al mirar dentro cambió la historia de la humanidad para siempre: el cuerpo de Jesús no estaba allí. Fue entonces cuando, de repente, 2 ángeles, vestidos con ropas tan brillantes como el sol, aparecieron ante ellos. Las mujeres se asustaron, cayendo con reverencia y miedo, cuando uno de los ángeles les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Estas palabras resonaron como música en sus corazones. Ha resucitado. Eso parecía imposible, al mismo tiempo, era la respuesta a todas las promesas de Jesús. Había conquistado la muerte. Llena de una alegría inexplicable y todavía un poco atónita, las mujeres corrieron a contárselo a los discípulos. María Magdalena, sin embargo, todavía sentía una mezcla de tristeza y duda, y regresó al jardín, permaneciendo junto al sepulcro vacío. Llorando, se inclinó para mirar por última vez. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella que le preguntaba: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando?». Ella pensó que era el jardinero, y sin levantar la vista, respondió: «Señor, si te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré». Pero entonces esa voz familiar dijo su nombre: María. Y fue en ese momento, al escuchar su nombre, que lo supo. Era Jesús. Estaba vivo. María, en un impulso de alegría y reverencia, se arrojó a los pies de Jesús. Le dijo con ternura: «No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, sino id a mis hermanos y decidles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Entonces María partió, llena de alegría, con la tarea de llevar a los discípulos la noticia que cambiaría todo: «He visto al Señor». Más tarde, Jesús también se apareció a los discípulos, quienes todavía estaban escondidos y asustados, encerrados en una casa por temor a los líderes religiosos. En medio del miedo y la duda, Jesús entró en la casa, sin abrir puertas, en un cuerpo glorioso y resucitado. Quedaron atónitos, apenas podían creerlo. Y Jesús, con una sonrisa que rebosaba paz, les mostró las manos y el costado traspasado. El dolor de la muerte y de la cruz había sido superado por el poder de la vida. Luego sopló sobre ellos el Espíritu Santo, llenándolos de fuerza y paz. No solo una, sino varias veces, Jesús se apareció a sus discípulos y seguidores, confirmando su victoria sobre la muerte. Caminó con 2 de ellos por el camino a Emaús, enseñándoles las Escrituras y mostrándoles cómo todo lo sucedido era parte del plan de Dios. Y cuando finalmente reconocieron quién era Él, sus corazones ardieron de gozo y esperanza. La resurrección de Jesús no fue solo un milagro, era prueba de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, el Salvador. Su victoria sobre la muerte trajo consigo una promesa que resuena hasta el día de hoy: quien cree en Él, quien confía en su palabra, recibe vida eterna. Él superó la tumba para que todos tuviéramos esperanza en un futuro donde la muerte no tiene la última palabra.
La resurrección de Jesús transformó completamente a sus seguidores. Los discípulos, que una vez estuvieron llenos de temor, se volvieron valientes y proclamaron la verdad de la resurrección a todas las naciones. Y a partir de ese día, el mensaje de esperanza y vida nueva que Jesús trajo se extendió por todo el mundo. Su victoria sobre la muerte es el fundamento de la fe cristiana, una promesa de que, así como Él resucitó, todos aquellos que en Él confíen también vivirán eternamente. Hoy, la resurrección de Jesús continúa iluminando los corazones y trayendo esperanza a todos los que la reciben. Él vive, y, a través de Él, todos podemos vivir también. Esta verdad es el regalo más grande que cualquiera podría recibir, la certeza de que, en Cristo, la vida ha vencido a la muerte para siempre. Después de resucitar, Jesús pasó 40 días con sus discípulos, apareciéndoseles en varias ocasiones. Enseñó sobre el reino de Dios, consolidando su mensaje de amor, gracia y redención. Los discípulos estaban asombrados, pero también llenos de preguntas sobre el futuro. La presencia de Jesús los consoló, pero ¿qué pasaría cuando Él se fuera? En una de sus últimas reuniones, mientras estaban juntos en el Monte de los Olivos, Jesús les ordenó que permanecieran en Jerusalén. Esperad la promesa del Padre, dijo, porque pronto seréis bautizados con el Espíritu Santo. La promesa de que el Espíritu Santo vendría sobre ellos provocó una mezcla de entusiasmo y expectación. Los discípulos podían sentir que algo grande se avecinaba. Mientras hablaban, una nube brillante comenzó a rodearlos, y de repente Jesús comenzó a ser llevado al cielo. Los discípulos observaron, con los ojos muy abiertos, cómo su amado Maestro se elevaba cada vez más alto, hasta que una nube lo ocultó de la vista. La escena era majestuosa, al mismo tiempo, desgarradora. Estaban a punto de extrañar la presencia física de Jesús, y un silencio reverente se apoderó del grupo. Sintieron un profundo vacío en sus corazones, pero también un calor de esperanza. Fue entonces cuando aparecieron junto a ellos dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, hombres galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este Jesús que fue llevado al cielo vendrá de la misma manera que lo viste ir. Estas palabras trajeron consuelo inmediato. Aunque Jesús se había ido físicamente, había una promesa de que regresaría, y esto encendió una llama de esperanza en los corazones de los discípulos. Con esta promesa en mente, los discípulos regresaron a Jerusalén y se reunieron en el piso de arriba donde se alojaban. Había unas 120 personas, entre ellas María, la madre de Jesús, y otros seguidores. Se dedicaron a la oración y a la espera, en comunión, recordando las enseñanzas que Jesús les había dado. Cada día que pasaba traía más anticipación, estaban esperando algo increíble. Durante los días siguientes, mientras oraban y buscaban la dirección de Dios, el Espíritu Santo se acercó a ellos. En la fiesta de Pentecostés, exactamente 50 días después de Pascua, la espera llegó a su fin. De repente, el sonido de un fuerte viento llenó la casa donde estaban reunidos. Era como si soplara un gran huracán y aparecieran lenguas de fuego que aterrizaban sobre cada uno de ellos. Fue el cumplimiento de la promesa de Jesús. Los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, proclamando la grandeza de Dios. La transformación fue notable. Aquellos que antes eran temerosos e inseguros ahora hablaban con audacia y fervor. El mensaje del Evangelio comenzó a resonar por toda Jerusalén y personas de diferentes naciones escucharon la palabra de Dios en sus propios idiomas. Ese día, más de 3.000 personas fueron bautizadas y se hicieron seguidores de Jesús. La Iglesia estaba naciendo, y la presencia del Espíritu Santo fue la fuerza vital que sostuvo sus primeros pasos. El Espíritu Santo no solo guió y fortaleció a los discípulos, sino que también les dio poder para realizar milagros y vivir en unidad, amor y valentía. La ascensión de Jesús al cielo y la promesa del Espíritu Santo fueron un poderoso recordatorio de que, aunque Jesús estaba físicamente ausente, nunca los dejaría solos. El Espíritu Santo se convertiría en el Consolador, aquel que estaría con ellos en todo momento, guiándolos y capacitándolos para cumplir la misión de llevar el mensaje de Cristo al mundo. Esta promesa no es solo para los discípulos de la época, sino que se extiende a todos nosotros hoy.
El Espíritu Santo continúa habitando en los corazones de los creyentes, trayendo consuelo, sabiduría y fuerza para afrontar las dificultades de la vida. La ascensión de Jesús y el descenso del Espíritu Santo son eventos interconectados que aseguran que la presencia de Dios esté siempre con nosotros. Así, la historia de la ascensión y promesa del Espíritu Santo nos invita a vivir en expectación y fe, sabiendo que, tal como Jesús prometió, Él está con nosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. La misión de llevar el amor de Dios al mundo continúa y la promesa del Espíritu Santo nos fortalece para hacerlo con valentía y esperanza. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde su anunciación hasta su gloriosa resurrección y ascensión, cada momento de su vida nos enseña sobre el amor, el perdón y la esperanza. La promesa del Espíritu Santo nos asegura que no estamos solos, porque Él siempre está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en nuestro caminar de fe. Esperamos que esta narrativa haya tocado tu corazón y te haya inspirado a profundizar tu relación con Dios. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte historias poderosas como esta. Que la luz y el amor de Cristo iluminen vuestro camino. Hasta la próxima.